Hola amiguitos de mi canal Brucan Acuariofilia, ¿cómo estáis? Espero que estéis pasando un maravilloso día de la madre y felicidades, y aprovecho para felicitar a todas las mamás de esta vida, se lo merecen todo. Bueno, lo que estáis viendo es a nuestros alevines, ¿eh? Esta mañana hemos limpiado el fondo. Ahora mismo están comiendo, les acabo de poner la artemia. Como veis, están de categoría. Como hacemos las cosas aquí en Brucan. Aún no tengo ninguna baja, gracias a Dios. Y a la madre naturaleza, claro está. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues aparte de limpiar el fondo, que ahora os enseñaré qué método he utilizado, un método casero, lo más importante es tener una buena filtración. El agua siempre tiene que estar en óptimas calidades, muy pura, muy limpita, y una buena temperatura. Los tengo a unos 25 grados más o menos, Os voy a enseñar qué tipo de de filtro tengo. Filtro de cascada, como podéis ver. Lo enfoco hacia el cristal para que no haya demasiado alboroto de agua. Como veis, está todo tranquilito por aquí y no es nada alterado, para que ellos no se estresen llegando a morir, pobrecicos, Me voy a poner en esta otra toma, a ver si me deja el móvil. Fijaros qué bonitos y qué bien están. Fijar la artemia como flota por ahí, Limpiar nuestro acuario una vez, no, 3 veces por semana. Es muy importante, Hay muchas personas que no hacen este tipo de cosas, pero yo os aconsejo y os asesoro de que es lo mejor que podéis hacer, Esto que queda aquí en el fondo es la artemia que baja, por eso ella enseguida se descompone, se pudre el agua y tus alevines se mueren. Aquí tenemos nuestro filtro, como os he dicho antes. Las burbujas son mínimas y muy finitas, pero sí tiene que haber corriente, un poquito de agua. Más que nada es, como he dicho yo siempre en todos mis vídeos, debemos acostumbrar y habituar, de alguna forma educar a nuestros peces. ¿Por qué? Porque luego, si los acostumbras a tener movimientos y a la caña, como yo digo, pues nunca tendrás problemas. Es igual que los bebés. Cuando nosotros tenemos hijos y el bebé está en la cuna, pobrecito, y empieza a llorar para que le cojamos, pues mucha gente va y los coge, pues no hay que cogerlos, hay que dejarlos ahí. ¿Para qué? Para habituarles, igual que poner la música alta cuando están durmiendo. Mucha gente que no. Calla, que el niño está durmiendo. No.
hay que dejar la música alta para que el bebé se vaya habituando y no mal acostumbrando. Pues esto es lo mismo, nuestros animalicos es exactamente lo mismo. Debemos desde un principio habituarles, educarles y acostumbrarles a que tengan pues una vida de lo más normal, no porque ya sean bebés nos tenemos que relajar y extremar mucho. No. Hay que cuidarlos, claro que sí. Estar pendientes, claro que sí. Son bebés, pero no podemos extremar muchísimo las medidas. ¡Uy, madre mía! No, por Dios. Es un consejo que Brucan Acuariofilia os deja. Fijaros, con una semana que tienen, cómo están. Y poco más, amiguitos. Os voy a mostrar que he utilizado para limpiar el fondo. Tenemos aquí nuestros sifonados, que yo los llamo así, el grande para el acuario grande y el pequeñito para el acuario chiquitito. Un tubito con una manguera, una manguera que sea muy transparente para ver si hemos cogido alguno, y donde vaya a ir nuestro agua residual debe ser lo más transparente posible para verificar después si ha caído alguno y recogerlos cuando ya todo esté, digamos, el agua pausada, que baja toda la impureza al fondo. Ahí es cuando tenéis que mirar si tenemos algún pececillo, alevín, algún bebé que había caído. Y poco más, amiguitos. Aquí os dejo con esta información de Brucan Acuariofilia. Dale a me gusta, sería de agradecer, y suscríbete si todavía no estás, ya que juntos lo pasaremos en grande, divirtiéndonos y aprendiendo unos de otros, porque siempre estamos aprendiendo, siempre. Aquí no somos más que nadie ni menos que nadie, somos todos iguales, seres humanos que debemos respetarnos y amarnos, lo más importante, el amor, que estamos perdiendo esos valores que nuestros papás y nuestros abuelos nos enseñaron. Fijaros a estos, pues hoy los tengo a dieta. Todos los domingos los dejo sin comer, así de claro. Por la mañana les doy una... Voy a cortar, porque se me ha olvidado, lo tengo en la nevera. Voy a cortar un momentito. Bueno, ya estoy aquí. Esto ha sido rápido. Aquí os voy a enseñar, voy a ampliar un poquito, que no se me vaya a ir mucho la imagen, que le estoy dando provisionalmente a los bebés. Este tipo de artemia, que lo podéis conseguir en vuestras tiendas de animales. Yo, gracias a Dios, estoy muy contento de tener a Petuluku. Nos ayudan mucho y tienen de todo. Así que sí, en todas las provincias y en todos los lugares, como son franquicias, ellos están por todos los sitios y son muy educados y muy profesionales. Bueno, todos los domingos les doy un poquito de ajo que hay aquí, triturado con aloe vera, ¿de acuerdo? Esto facilita la desparasitación
ayuda a reponer escamas, ayuda a reponer aletas, dorsales, frontales, cualquier tipo de problema exterior e interior que pueda tener nuestros peces. Y les pongo una cucharita grande, le pongo 2, se la rocío por todo el acuario y ellos están, solo tenéis que ver cómo están. Ahí tenemos a nuestro Suburkin, nuestro cometa, al lado del fantail. Tengo las 2 hembras, ya que estaban constantemente en el estanque, como tienen mucha calidad de vida, estaban compuestas y puestas de huevos. Entonces las voy a tener aquí relajadas, ya que nuestros goldfish, orandas, no son tan dados a ello. Hablo de mi punto de vista particular en mi acuario. Luego en los demás puede haber de todo. Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado este vídeo que he hecho con mucho cariño para vosotros. Hasta pronto. Me encantan los peces. Me encantan. El Suburkin es un cometa de lo más precioso. Fijaros qué tranquilo está, ¿eh? Normalmente los cometas son muy acelerados, van nadando muy rápido, muy nerviosos. Aquí los tengo tranquilitos, ¿eh? Bueno, mira el rancho como lo tengo. Todo esto entró chiquitito aquí en nuestro acuario. Y poco a poco, con cariño y haciendo las cosas bien, pues solo hay que verlo cómo están. Nuestro Pancho, que tenía vejiga natatoria, fijaros qué bien nada y cómo está en el fondo, ya no se dobla, ya no nada del revés, le curamos la vida. Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Un abrazo muy grande. Gracias por todo. Adiós.